Septiembre de 2013. La madrugada en Sierra de Michoacán era densa, cargada de una humedad que casi se podía cortar. Un convoy del Grupo Especial Federal, liderado por el capitán Esteban Lara, se acercaba en sigilo a un complejo oculto entre los cerros. La inteligencia indicaba que era uno de los principales laboratorios del cartel Nuevo Sol. Los hombres de Lara, entrenados para actuar sin vacilar, se preparaban para la irrupción. El primer disparo rompió el silencio como un latigazo. Luego vinieron los gritos, las órdenes gritadas a través de la radio, las explosiones que levantaban columnas de polvo y humo. La operación, planeada durante semanas, parecía ir según lo previsto. Los traficantes huían desorientados, las instalaciones eran aseguradas. Hasta que todo cambió. Una fuerte explosión sacudió el terreno, envolviendo el complejo en una nube de polvo y confusión. Nadie pudo determinar quién había activado ese dispositivo. Los informes posteriores nunca resolvieron ese misterio. 3 agentes fueron reportados como caídos en la operación. Esteban Lara fue dado por desaparecido en medio del caos. Durante las siguientes 48 horas, se montó un operativo de búsqueda frenético. Barridos de drones, perros rastreadores, interrogatorios improvisados. No hubo rastro del capitán. La presión mediática aumentaba y las autoridades estatales necesitaban respuestas. Al cumplirse el plazo, declararon a Lara como desaparecido. Solo un día después, en una rueda de prensa breve y tensa, confirmaron su muerte en acto de servicio. Se presentó como prueba un fragmento calcinado de chaleco antibalas, aún portando su insignia, y una placa de identificación ensangrentada. La versión oficial cerró rápidamente la investigación. Los superiores urgieron a su viuda, Clara Méndez, a aceptar el acta de defunción y el paquete de pertenencias recuperadas. Clara, devastada y confundida, recibió instrucciones estrictas. La tumba sería sellada sin permitir ver el cuerpo, debido a las graves condiciones del cadáver. Los documentos estaban firmados, los protocolos cumplidos. Todo parecía limpio, demasiado limpio. Sin embargo, desde los primeros momentos, pequeños detalles inquietaban a quienes conocían a Esteban. El número de serie de la placa presentaba una ligera alteración, casi imperceptible. La fecha del informe forense no coincidía con el deceso declarado, y un rumor silencioso comenzó a gestarse entre algunos compañeros de unidad. Algo en aquella historia no terminaba de encajar. Pero en un país acostumbrado a las tragedias sin respuesta, nadie se atrevió a cuestionarlo abiertamente. Al menos, no aún. El entierro del capitán Esteban Lara se llevó a cabo apenas 3 días después de su supuesta muerte, en un pequeño cementerio de Guadalajara, bajo una llovizna persistente que parecía querer borrar cualquier rastro de aquel capítulo doloroso. Solo 10 personas, estrictamente autorizadas, tuvieron permiso para asistir a la ceremonia. Entre ellos algunos colegas, 2 representantes del gobierno y, en el centro de todo, Clara Méndez, su viuda, que mantenía la cabeza baja y los labios sellados. Los oficiales impidieron cualquier acercamiento al féretro, alegando que el protocolo de seguridad prohibía abrirlo por el estado deplorable del cuerpo. Cada pregunta que surgía sobre la identificación del cadáver era cortada de inmediato, como si existiera un guión invisible que nadie podía desafiar. Los documentos de defunción, firmados con rapidez inusual, llevaban el nombre del doctor Marcos Salazar, jefe de medicina forense del Estado, quien ratificaba que la identificación se había realizado exclusivamente a través de objetos personales y no mediante pruebas de ADN. Clara, arrastrada por la presión de su entorno y el dolor incontenible, aceptó sin protestar los certificados. Al poco tiempo recibió la pensión correspondiente, una generosa indemnización del seguro de vida y una compensación estatal por la pérdida de un servidor público en acto de servicio. En cuestión de semanas, Clara vendió la casa en la que había vivido con Esteban, liquidó los fondos de ahorro, transfirió todo a cuentas nuevas y desapareció del radar sin despedirse de nadie. Para sus familiares más cercanos, la versión oficial era que había viajado hacia el norte, a reunirse con parientes lejanos en Sonora. En realidad, su destino fue otro.
La ciudad de Querétaro donde nadie la conocía, donde su nombre no evocaba ninguna tragedia, donde podía reinventarse lejos de miradas curiosas. Allí, en una tranquila zona residencial, comenzó una nueva vida junto a Raúl Hernández, un empresario carismático y reservado, dueño de una pequeña agencia de organización de eventos. Los dos rápidamente consolidaron su presencia social organizando bodas, ferias municipales y festivales patrocinados por autoridades locales. En poco tiempo, su empresa fue contratada para coordinar celebraciones oficiales, ceremonias cívicas y campañas comunitarias, ganándose una reputación intachable de eficiencia y discreción. Su integración en los círculos de la élite queretana fue tan natural que nadie sospechó del pasado turbulento que ocultaban. Las sonrisas en las recepciones, los brindis en cenas de beneficencia, las fotografías en revistas locales construyeron una imagen impecable alrededor de ellos. Pero tras esa fachada, se escondía un secreto aún más profundo, porque Raúl Hernández no era quien decía ser. Bajo su nueva identidad se ocultaba el mismísimo doctor Marco Salazar, el forense que había firmado el acta de defunción de Esteban Lara, el mismo que había avalado el cierre apresurado del caso y había desaparecido semanas después de la supuesta muerte. Ahora, transformado en empresario, Salazar tejía una nueva red de relaciones y negocios, lejos de su anterior vida entre cadáveres y expedientes judiciales. Clara y Raúl, cómplices silenciosos de una conspiración que nadie parecía dispuesto a desenterrar, vivían como si el pasado no pudiera alcanzarlos, ajenos al hecho de que la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra su camino. La vida de Clara Méndez y Raúl Hernández en Querétaro avanzaba a un ritmo vertiginoso, como si el tiempo y las sombras del pasado jamás pudieran alcanzarlos. Su agencia de eventos creció rápidamente, asegurando contratos gubernamentales y patrocinando programas educativos. Cada festival organizado, cada ceremonia pública fortalecía su imagen de benefactores modernos. Su nombre aparecía en boletines municipales, en pequeños reportajes de televisión local, en invitaciones a galas de caridad. Raúl, siempre impecable, manejaba las relaciones políticas, mientras Clara coordinaba los detalles operativos con la precisión de quién sabe que un error podría costarle todo. Su éxito era tan rotundo que pronto fueron considerados un ejemplo de superación empresarial. Nadie sospechaba de su verdadero origen. Nadie cuestionaba cómo una pareja sin raíces conocidas había escalado tan alto en tan poco tiempo. Sin embargo, mientras ellos saboreaban el triunfo, una sombra empezó a moverse entre las grietas de su historia perfecta. Soledad Lara, hermana de Esteban, había vivido todos esos años con la espina de la duda clavada en el corazón. Su instinto le decía que algo no encajaba en la muerte de su hermano. Y finalmente, en 2022 decidió actuar. Solicitó de manera extraoficial una copia del informe forense que certificaba el fallecimiento de Esteban. Y lo que encontró aumentó sus sospechas. Las descripciones de los tatuajes no coincidían con los que su hermano llevaba en vida. Había errores en el informe dental, y las marcas de identificación eran demasiado genéricas, impulsada por el dolor y la rabia. Soledad logró acceder a registros internos y descubrió que el acta de ingreso del cadáver al depósito de cuerpos contenía anomalías. Los horarios no cuadraban, faltaban firmas, y las rutas de traslado presentaban huecos inexplicables. Además, entre los archivos contables de la morgue detectó un pago peculiar. Una transferencia realizada al mes de la supuesta muerte de Esteban. Dirigida a una empresa nueva de Querétaro, una agencia de organización de eventos, la misma que Clara y Raúl manejaban, el descubrimiento la dejó helada. No era solo intuición. Había rastros concretos que conectaban la desaparición de su hermano con la nueva vida de su cuñada. Con ayuda de un pequeño despacho de abogados, Soledad preparó un dossier detallado, enumerando las irregularidades, el posible encubrimiento y la sospecha de suplantación de identidad. Llevó su informe a varias instancias legales y de derechos humanos, pero la burocracia y el temor al escándalo cerraban las puertas antes de que pudiera terminarlas de tocar. Entendió que el sistema no estaba dispuesto a ayudarse a sí mismo
a descubrir su propia podredumbre. Sin embargo, lejos de rendirse, Soledad decidió investigar más, contrató a un investigador privado para seguir los movimientos de Clara y Raúl, para documentar cada contrato, cada pago, cada fotografía que pudiera servir de prueba. Su lucha era solitaria, desesperada, y a menudo parecía en vano. Pero dentro de ella, ardía la certeza de que la verdad estaba más cerca de lo que nadie imaginaba. Como una llama que, aunque débil, nunca se apagaba del todo. En el silencio de las noches, mientras revisaba documentos y analizaba fotos, juraba que no permitiría que la historia de su hermano terminara enterrada bajo las mentiras de otros. En marzo de 2023, en las afueras de Caracas, la policía local detuvo a un hombre desaliñado que merodeaba cerca de la estación de trenes. Llevaba ropas raídas, el cabello enmarañado, el cuerpo marcado por viejas cicatrices y quemaduras mal curadas. No ofreció resistencia. Apenas reaccionó cuando lo subieron a la patrulla. Al llegar a la comisaría, los agentes notaron un detalle que los dejó perplejos. Sobre su pecho, justo a la altura del corazón, había un tatuaje semiborrado que decía El Lara, Policía Federal. Intrigados, solicitaron una verificación biométrica urgente. El resultado fue desconcertante. El sistema arrojó una coincidencia positiva con Esteban Lara, un capitán mexicano oficialmente declarado muerto 10 años atrás. Ante la magnitud del hallazgo, las autoridades venezolanas contactaron de inmediato a sus homólogos en México, y la noticia corrió como pólvora entre los despachos gubernamentales. El muerto estaba vivo. Pero su estado era alarmante. Esteban apenas articulaba palabras, confundía fechas, rostros, lugares. Sus ojos se perdían en el vacío como si reviviera una pesadilla interminable. Fue trasladado de inmediato a una clínica privada bajo estricta vigilancia, donde un equipo multidisciplinario intentó reconstruir su historia fragmentada. Mientras tanto, en México, la reactivación del caso cayó como una bomba en las altas esferas. Se convocaron reuniones de emergencia, se ordenó revisar archivos enterrados durante años, surgieron teorías dispares. Algunos hablaban de un secuestro prolongado, otros de una operación encubierta que había salido mal. Unos pocos susurraban sobre un posible acuerdo para silenciar información comprometedora. Lo único cierto era que el regreso de Esteban Lara amenazaba con destapar una red de corrupción mucho más amplia de lo que cualquiera estaba dispuesto a admitir. En Querétaro, Clara y Raúl siguieron con sus vidas sin imaginar que el muro de mentiras que habían construido empezaba a resquebrajarse. Los movimientos financieros de su agencia ya eran monitoreados discretamente por unidades especiales. Los contratos firmados con dependencias municipales comenzaron a ser analizados bajo lupa. Fotografías de eventos, facturas, transferencias bancarias, cada detalle era registrado. El operativo se desarrollaba en silencio, evitando alertar a los implicados antes de tener todas las piezas del rompecabezas. Mientras tanto, en Caracas, los médicos luchaban por estabilizar a Esteban. Su cuerpo era un mapa de cicatrices físicas, pero las heridas más profundas estaban en su mente. En las noches, gritaba nombres incomprensibles, repetía frases truncadas sobre fuego, traición y dolor, y aunque su recuperación era incierta, su sola existencia era suficiente para reescribir la historia oficial que tantos habían querido enterrar. Entre las notas clínicas surgieron pequeños destellos de memoria, nombres, fragmentos de instrucciones, imágenes de un laboratorio explotando, un rostro de mujer, una voz que le prometía que todo iría bien. Esas pistas alimentaron la determinación de los investigadores. Cada palabra de Esteban era tratada como un hilo que podía conducir a la verdad. La presión política crecía. Los medios empezaban a olfatear la historia, y en las altas esferas, el temor a un escándalo inminente convertía los pasillos oficiales en hervideros de susurros nerviosos. El regreso de un hombre que debía estar muerto ya había comenzado a cambiarlo todo. Los agentes federales designados para reabrir el caso de Esteban Lara comenzaron su trabajo revisando los registros de la morgue estatal correspondientes a septiembre de 2013. Lo que encontraron no fue solo alarmante, sino también incriminatorio.
documentos faltantes, hojas de traslado sin firmas oficiales, alteraciones evidentes en los archivos digitales. Utilizando tecnología de recuperación de metadatos, lograron reconstruir versiones anteriores de los informes, y así descubrieron que el cuerpo ingresado como Esteban Lara no correspondía a un capitán de policía, sino a un sicario del cartel Nuevo Sol, llamado Manuel Osorio. Osorio había muerto el día anterior al operativo, víctima de un enfrentamiento interno dentro de su propio grupo. El doctor Marcos Salazar, jefe forense en ese entonces, y ahora desaparecido bajo la identidad de Raúl Hernández, había manipulado personalmente la documentación para registrar el cadáver de Osorio, como el de Lara. La estafa era meticulosa, pero no perfecta. La comparación de huellas dactilares, que nunca se había realizado de forma oficial, confirmó la suplantación. Con las pruebas en mano, el Ministerio Público solicitó de inmediato órdenes de aprehensión contra Clara Méndez y Raúl Hernández. La operación para capturarlos fue montada con extremo sigilo. Se realizaron vigilancias discretas durante días, mapeando sus movimientos, sus reuniones, sus rutinas diarias. En uno de los registros de su domicilio en Querétaro, los agentes encontraron una computadora portátil que sería crucial para el caso. En su disco duro había archivos cifrados que, una vez desencriptados, revelaron un esquema de falsificación elaborado. Certificados de defunción, actas notariales falsas, documentos de identidad falsificados y transferencias bancarias hacia cuentas en paraísos fiscales. El hallazgo confirmó que la red de Clara y Raúl no solo había servido para ocultar la muerte de Lara, sino que había evolucionado en una máquina de lavado de dinero y manipulación de documentos oficiales. Además, los correos electrónicos extraídos de la computadora establecieron vínculos comprometedores con funcionarios municipales que parecían haber cerrado los ojos ante las inconsistencias a cambio de sobornos disimulados en contratos de eventos públicos. Las revelaciones sacudieron la estructura de poder local, poniendo en jaque a varias figuras respetadas en Querétaro. Mientras tanto, la noticia del hallazgo del verdadero cadáver de Osorio no tardó en filtrarse a la prensa. Aunque las autoridades trataron de controlar la narrativa, la historia de un capitán declarado muerto por error o por corrupción se convirtió en un escándalo nacional. Programas de televisión, diarios y redes sociales explotaron con teorías, acusaciones y demandas de justicia. La imagen de Clara y Raúl, otrora intachables empresarios, fue destruida en cuestión de horas. Fotografías sonrientes de inauguraciones y galas ahora adornaban los encabezados de noticias que los tildaban de artífices de la gran farsa. Bajo la presión pública y con pruebas cada vez más irrefutables, la Fiscalía General anunció la ampliación de la investigación para incluir a todos los funcionarios que, por acción u omisión, permitieron que el fraude se consumara. La red de mentiras que durante una década había sostenido una falsa muerte comenzaba finalmente a colapsar ante la fuerza imparable de la verdad. El traslado de Raúl Hernández fue interrumpido por un ataque armado a una prisión de alta seguridad en el Estado de México. Un convoy de 6 vehículos avanzaba en formación por la carretera cuando, de repente, una camioneta sin placas le cerró el paso y de su interior descendieron la emboscada. Fue precisa, rápida y brutal. Lamentablemente, un oficial resultó fatalmente herido en el enfrentamiento, mientras los atacantes intentaban liberar a Raúl en medio del caos. Sin embargo, la reacción de los escoltas fue inmediata y lograron repeler la ofensiva, capturando a 2 agresores y asegurando al prisionero. Durante los interrogatorios preliminares, los detenidos confesaron que habían recibido órdenes directas de un grupo vinculado a funcionarios municipales de Querétaro, que temían que Raúl revelara información comprometedora durante el proceso. El ataque confirmó lo que muchos en la fiscalía ya sospechaban. La red de corrupción que había permitido la falsificación de la muerte de Esteban Lara era mucho más profunda y estaba protegida desde las altas esferas locales. Impulsados por esta revelación, los investigadores ampliaron la redada de pruebas y descubrieron en los dispositivos electrónicos de Raúl evidencia de pagos encubiertos a varios empleados públicos, registros de transferencias bancarias,
correos electrónicos cifrados y listas de nombres codificados que comenzaban a formar un mapa detallado de la conspiración. Pero el golpe más devastador aún estaba por llegar, porque durante su custodia, Raúl Hernández fue hallado inconsciente en su celda, y una investigación posterior confirmó que había sufrido daños físicos graves. Trasladado de emergencia al hospital penitenciario, los médicos constataron lesiones internas incompatibles con un simple accidente. La hipótesis de asesinato en custodia se instaló de inmediato. Un silencio espeso cayó sobre las oficinas de la Fiscalía. El principal testigo y cerebro operativo del encubrimiento había sido silenciado antes de poder revelar todos los nombres. La noticia de la muerte de Raúl se filtró rápidamente a la prensa, desatando una tormenta de acusaciones de encubrimiento, negligencia y manipulación de evidencias. Para Clara Méndez, la muerte de su socio significó el derrumbe absoluto de cualquier esperanza de defensa. Aislada, vulnerable y sin respaldo, se enfrentaba sola a un proceso judicial que se perfilaba implacable. Sus abogados intentaron sin éxito negociar una reducción de pena a cambio de colaboración. Pero la falta de pruebas directas que pudieran sustituir el testimonio de Raúl debilitaba cualquier estrategia. En paralelo, el asesinato en custodia intensificó la presión pública sobre el gobierno federal. Organizaciones civiles exigieron la intervención de organismos internacionales para garantizar un juicio transparente, mientras en las calles de Querétaro, los rumores sobre quiénes más habrían participado en la red de corrupción se multiplicaban. Entre tanto, en Caracas, Esteban Lara continuaba su lenta y dolorosa recuperación, ajeno a la vorágine política y judicial que su inesperado regreso había desencadenado. La conspiración que lo había enterrado en vida empezaba a desmoronarse como un castillo de arena ante la marea creciente de la verdad. Los interrogatorios a Clara Méndez comenzaron en un clima de tensión absoluta. En las primeras sesiones ella optó por el silencio obstinado, cruzando los brazos, mirando al vacío, como si negarse a hablar pudiera revertir su destino. Sin embargo, tras la muerte de Raúl, y viendo que la presión mediática no cedía, cambió de estrategia y decidió intentar presentarse como una víctima. Alegó que había sido manipulada, amenazada y utilizada por Raúl desde el principio. Afirmó que desconocía las falsificaciones y que simplemente había seguido instrucciones por miedo a represalias. Su versión, ensayada y medida al milímetro, buscaba despertar compasión en los fiscales, pero sus palabras chocaron contra un muro de evidencias incontestables. Los peritajes digitales demostraron que Clara no solo estaba al tanto de todas las maniobras ilegales, sino que había sido una pieza clave en su ejecución. Documentos electrónicos mostraban su firma en las solicitudes de fondos fraudulentos, en la creación de identidades falsas y en los registros de eventos de fachada. Registros bancarios vinculaban directamente su cuenta personal a transferencias encubiertas de sobornos. Fotos, correos y testimonios de empleados de la agencia completaban el retrato de una mujer que no fue arrastrada por las circunstancias, sino que eligió conscientemente aprovecharse del sistema. Cuando los fiscales presentaron las pruebas en su contra, la máscara de serenidad de Clara se resquebrajó visiblemente. En las redes sociales y en los noticieros, su figura pasó de ser una empresaria modelo a símbolo nacional de la corrupción encubierta. Los medios desempolvaron imágenes antiguas, como las de su boda con Esteban Lara, para contrastarlas con su presente sombrío. La sociedad mexicana, aún golpeada por múltiples escándalos de impunidad, encontró en su historia un nuevo motivo de indignación. Mientras tanto, el gobierno federal anunció una reforma urgente de los protocolos de identificación de cadáveres y de supervisión forense, medidas que, aunque bien recibidas, parecían más un acto desesperado para salvar la imagen institucional que una verdadera voluntad de cambio. Para la familia Lara, y en especial para Soledad, todo parecía un amargo consuelo. Esteban, aún recluido en la clínica de Caracas, apenas reconocía su entorno. No hablaba con coherencia, no respondía a estímulos familiares, y su deterioro mental era tan profundo
que ni siquiera pudo identificar a su propia hermana cuando ésta viajó a verlo. La tragedia era doble. Habían recuperado a Esteban físicamente, pero su espíritu, su esencia, había quedado atrapada para siempre en el infierno de 2013. En cada sesión judicial donde Clara comparecía, Soledad estaba presente, mirando sin odio pero con la tristeza de quien entiende que ninguna sentencia podrá jamás reparar el daño hecho. Mientras el juicio avanzaba, salían a la luz nuevos documentos que probaban que Clara y Raúl habían utilizado sus ganancias ilícitas para financiar campañas políticas locales, crear asociaciones falsas de beneficencia y encubrir negocios turbios. La magnitud de su operación superaba cualquier cálculo inicial, pero aún así, el castigo más severo para Clara no era el encierro inminente, sino ver cómo todo por lo que había traicionado, mentido y manipulado se desmoronaba inexorablemente frente a sus propios ojos. El juicio de Clara Méndez se llevó a cabo en un ambiente cargado de expectativa y tensión. La sala del tribunal se llenaba cada día de periodistas, activistas, familiares de víctimas de corrupción y ciudadanos comunes que veían en ese proceso la posibilidad, aunque fuera mínima, de que la justicia finalmente alcanzara a quienes se creían intocables. Desde el primer momento los fiscales presentaron un caso sólido, articulado a partir de decenas de pruebas documentales, testimonios de testigos protegidos y peritajes tecnológicos que demostraban la participación activa de Clara en la falsificación de documentos oficiales, la malversación de fondos públicos y la creación de redes de encubrimiento. Los abogados defensores intentaron sin éxito sembrar dudas sobre la cadena de custodia de las pruebas, alegar presiones indebidas sobre testigos y argumentar que Clara había actuado bajo coacción. Pero sus esfuerzos se estrellaban contra la contundencia de los hechos. Cada sesión era una sucesión de revelaciones devastadoras. Contratos falsificados, correos donde Clara daba instrucciones precisas sobre los montajes, extractos bancarios que mostraban movimientos de grandes sumas hacia cuentas secretas. La acusada, vestida de manera sobria, mantenía una expresión impasible, pero su lenguaje corporal, las manos crispadas, la mirada esquiva, la delataba ante los ojos de quienes sabían interpretar los silencios. Cuando el juez pidió a Clara que diera una declaración final antes de dictar sentencia, ella se limitó a decir que lamentaba los errores cometidos, sin admitir culpa ni mostrar verdadero remordimiento. Tras semanas de proceso, la sentencia fue clara y contundente. Clara Méndez fue declarada culpable de fraude, falsificación de documentos oficiales y complicidad en la ocultación de identidad con agravantes. La condena dictada fue de 16 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional ni beneficios de reducción de pena. La sala estalló en murmullos, algunos de alivio, otros de decepción porque esperaban una condena aún más severa. Los abogados defensores anunciaron su intención de apelar, pero su gesto parecía más protocolario que realista. En los noticieros y redes sociales, la noticia se propagó como un incendio. Clara Méndez se convirtió en el rostro de una generación de mexicanos que veían cómo los privilegios y la corrupción caían, aunque fuera por una grieta minúscula. Paralelamente, el gobierno federal, golpeado por la magnitud del escándalo, lanzó una auditoría masiva de todos los procesos de identificación de servidores públicos fallecidos en la última década, buscando limpiar al menos en apariencia la herida abierta por el caso Lara. En los informes preliminares ya surgían decenas de irregularidades, algunas tan graves como la del propio capitán, pero los expertos sabían que combatir un sistema podrido hasta las raíces requería mucho más que un caso mediático. Mientras tanto, Soledad Lara, sentada en las últimas filas del tribunal, escuchaba la sentencia sin júbilo, sin lágrimas, solo con una amarga resignación. Porque aunque Clara Méndez estuviera tras las rejas, el daño a su familia, a su hermano, a su fe en la justicia, era irreparable. En el fondo, sabía que aquel juicio era solo el primer paso de una lucha mucho más larga y solitaria. Mientras el nombre de Clara Méndez desaparecía lentamente de los titulares y el país volvía a hundirse en el ritmo cotidiano de nuevos escándalos,
Esteban Lara permanecía aislado en un centro de rehabilitación en las afueras de Caracas. Su existencia se había reducido a una rutina de terapias físicas, ejercicios de memoria y chequeos médicos constantes. Los especialistas explicaban que el daño psicológico causado por los años de desaparición, tortura y abandono era tan profundo que las probabilidades de recuperación total le eran prácticamente inexistentes. Esteban podía caminar con asistencia, comer solo y pronunciar frases cortas, pero su mente vagaba atrapada en una especie de limbo entre el pasado y un presente que no lograba comprender. Al ver un uniforme, Esteban manifestaba episodios de ansiedad y desorientación severa. La clínica mantenía protocolos estrictos para proteger su identidad, temiendo que cualquier exposición mediática pudiera agravar su estado. Soledad Lara viajaba cada mes para visitarlo, trayendo fotos familiares, libros, canciones que solían escuchar juntos de pequeños, pero cada encuentro era un recordatorio doloroso de lo irreversible. Esteban a veces la miraba fijamente, como intentando reconocerla. Otras veces simplemente pasaba a su lado sin ninguna reacción. Los médicos decían que existía una posibilidad remota de que algunos recuerdos se reconstruyeran con el tiempo, pero también advertían que la amnesia traumática era a menudo una forma inconsciente de protegerse del horror vivido. En México, los hijos de Esteban, que ya eran adultos, se negaron sistemáticamente a verlo. Para ellos, su padre había muerto hacía una década, y revivir todo ese dolor era una herida que no estaban dispuestos a abrir. Los abogados de la familia iniciaron un proceso para que el Estado mexicano reconociera oficialmente los errores cometidos en la certificación de su muerte. Pero los trámites avanzaban con la lentitud desesperante típica de la burocracia. Cada respuesta oficial, cada nuevo requisito administrativo, era como una bofetada más para Soledad, quien luchaba prácticamente sola contra un aparato indiferente. Mientras tanto, los medios que alguna vez explotaron el caso para ganar audiencia, ahora apenas dedicaban breves notas a las actualizaciones. La sociedad, siempre hambrienta de escándalos nuevos, había pasado página, dejando a Esteban sumido en el olvido. En las redes sociales, algunos colectivos de derechos humanos mantenían viva la discusión sobre las víctimas de desapariciones forzadas y falsificaciones oficiales, utilizando la historia de Esteban como símbolo de una tragedia nacional más amplia. Pero la ola de solidaridad era intermitente y frágil, incapaz de sostener un cambio real. Esteban, por su parte, seguía allí, día tras día, atrapado en una rutina sin sentido, caminando por los pasillos del centro de rehabilitación, repitiendo su nombre como si intentara convencerse de que todavía existía. Cada noche, al caer el sol, algunos enfermeros aseguraban escucharlo murmurar fragmentos de órdenes militares, nombres olvidados, promesas rotas, pequeños ecos de una vida que la traición y la corrupción habían destruido mucho antes de que su cuerpo fuera encontrado. El 15 de enero de 2024, el Supremo Tribunal de Justicia de México anunció públicamente el cierre oficial del caso relacionado con la falsificación de la muerte del capitán Esteban Lara. En su resolución final, los magistrados reconocieron la existencia de fallas graves y estructurales en los procedimientos de verificación de identidad de cadáveres. Detallaron la negligencia, la corrupción y la complicidad institucional que habían permitido construir una mentira de una década. Sin embargo, también concluyeron que, dado el fallecimiento de Marcos Salazar y la condena firme de Clara Méndez, no era viable perseguir penalmente a otros posibles implicados. El anuncio transmitido en cadena nacional provocó una ola de indignación inmediata entre las organizaciones de derechos humanos y algunos sectores de la sociedad. Pero para los altos funcionarios y políticos involucrados, de manera indirecta, fue como un manto de impunidad que cubría convenientemente sus responsabilidades. En los días siguientes, los medios de comunicación dedicaron algunos espacios editoriales criticando la decisión, pero el escándalo fue rápidamente eclipsado por otras noticias de violencia y corrupción que mantenían al país en una permanente tormenta de olvido. Soledad Lara, quien había dedicado los últimos años de su vida a buscar justicia para su hermano,
Recibió la noticia sentada sola en su pequeño departamento en Guadalajara. No lloró, no protestó. Simplemente apagó el televisor y miró por la ventana como si buscara en el horizonte alguna señal de que su lucha no había sido en vano. Mientras tanto, en Caracas, Esteban Lara continuaba su existencia en la clínica. Su vida reducida a una rutina monótona de terapias infructuosas, medicamentos y largos silencios. Algunos días mostraba pequeños destellos de lucidez. Preguntaba por su madre, mencionaba fragmentos de recuerdos, pero nunca lograba sostener una conversación coherente por más de unos minutos. Los médicos elaboraban informes periódicos detallando su estado, concluyendo que el daño psicológico era irreversible. En sus últimos registros clínicos, se anotó que Esteban pasaba largas horas mirando por la ventana, susurrando palabras que solo él entendía, repitiendo una y otra vez la misma frase. Yo regresé, pero todo ha cambiado. Su cuerpo estaba vivo, pero su espíritu parecía haberse quedado atrapado en el infierno que había comenzado aquella noche de septiembre de 2013 en Sierra de Michoacán. La historia de Esteban Lara, que alguna vez sacudió a un país entero, fue quedando relegada a los márgenes de la memoria colectiva, utilizada ocasionalmente como ejemplo en informes académicos o reportajes de investigación sobre corrupción sistémica. Pero para la mayoría, su nombre pronto se volvió un eco distante, una tragedia más en un mar de tragedias. Su caso, lejos de ser una excepción, se convirtió en un símbolo doloroso de una verdad incómoda. En México, la corrupción no solo mata físicamente, también destruye identidades, arranca futuros y condena a las víctimas a un limbo de injusticia interminable. Esteban Lara, el hombre que había regresado de entre los muertos, era ahora un fantasma vivo, atrapado entre el olvido institucional y el dolor íntimo de quienes aún recordaban quién había sido antes de que el sistema decidiera borrarlo. Gracias por ver esta historia. Explora complejos dilemas morales, el peso del pasado y las consecuencias de ocultar la verdad. Esta trama invita a reflexionar sobre el poder de la elección y la responsabilidad por nuestras acciones. Esta historia es una obra de ficción y no está basada en hechos reales, ni en personajes reales. Su propósito es generar reflexión sobre cuestiones morales y éticas, y no justificar ni aprobar las acciones de los personajes. No apoyamos ni justificamos las acciones del protagonista, en particular sus intentos de ocultar la verdad y evadir la responsabilidad. Al contrario, la historia muestra cómo las decisiones mal tomadas pueden tener consecuencias devastadoras y resalta la importancia de la honestidad, la responsabilidad y el arrepentimiento. Invitamos a los espectadores a no imitar ninguna acción destructiva o ilegal descrita en la historia. Si usted o alguien que conoce se encuentra en una situación moral o vital difícil, no dude en buscar ayuda de profesionales o de organizaciones de apoyo. Recuerde que la verdad y la responsabilidad siempre son la mejor elección.